Justo de eso quería preguntarte también, porque creo que tienes una perspectiva muy interesante, no solo porque has vivido el Micton actual, ahí en la guerrilla luchando por el tema, ya has experimentado la censura, los ataques de haters o de las plataformas. Quería preguntarte, ya que te has empepado en el tema, ya que has experimentado el presente del Micton, quiero que me cuentes cómo han sido para la gente que no tiene ni idea y quiere saberlo más. ¿Cómo son los inicios? Porque parece que el Micton ha evolucionado muchísimo. Ahora mismo salió del manifiesto hace unos años, creo, no estoy seguro, pero salió el 3.0, de hecho así te llamas, Latin 3.0. Y bueno, ha ido cambiando muchísimo y hay gente que dice, no, ahora antes el Micton era mejor, los típicos que tienen una idea siempre de que lo anterior era mejor. Y bueno, explícame cómo empezó y cómo fue evolucionando el Micton. Ok, mira, básicamente lo que sucede es esto. El primer manifiesto, bueno, es que mira, déjenme dejar claro esto desde el principio. Mm. Eh, Hay un primer manifiesto, por llamarlo de esa manera, que es lo que nosotros denominamos el MICTO 1.0, que básicamente el MICTO 1, el 1.0, 2.0 y 3.0 lo que quiere señalar son momentos en el tiempo, ¿no? Entonces, ahora estamos en el 3.0 y ahorita lo voy a explicar, ¿no? O sea, el primer documento, entre comillas, es digamos, el manifiesto que hicieron unos MRAs. ¿Qué son MRAs? Son activistas por los derechos de los hombres. ¿Cuál era la idea de estos activistas o por qué ellos dijeron que tenían que hacer un manifiesto o poner reglas o decir cuáles eran sus objetivos si ya eran ellos activistas por los derechos de los hombres? Bueno, básicamente porque ellos, que la mayoría de estas personas eran padres divorciados que estaban peleando por la custodia de sus hijos, se dieron cuenta que estando ellos en grupos de activismo político que estaban luchando por los derechos de los padres para tener la custodia compartida de sus hijos, no había manera en la cual ellos pudieran hacer algún tipo de cambio social, ¿no? O poder, Mm. digamos, mejorar las leyes, etcétera. ¿Por qué? Digo, eso ya ustedes lo podrán investigar, pero les voy a contar digamos, la cuestión, la razón principal, ¿no? Al ellos estar dentro de estos grupos, pues digamos que también había activistas mujeres, ¿no? Entonces, lo que ellos querían era cambiar ciertas partes de las leyes que afectaban los derechos de las madres. Entonces, pues digamos que ahí había como que un bloqueo interno porque el hecho de que un hombre, digamos, vuelva a tener ciertos derechos va en detrimento de los derechos de alguien más, en este caso de las mujeres como grupo. Entonces eso no les veía muy bien a ellas. Mm. Entonces ellos Y se dieron cuenta de que había cierto nivel de saboteo al interior de estos propios grupos. ¿tú estás de acuerdo en que, porque se critica mucho también que le llaman activismo a Mecton y dicen, no, es una filosofía de vida y tal, pero con lo que me has dicho, hay una acción política de fondo, ¿no? ¿Estarías de acuerdo en que es un movimiento? Con lo que me acabas de decir. No, mira, si quieres déjame matizar eso. Dale. Es que Victo en sí mismo no es un movimiento, pero de que si Victo en sí mismo no es un movimiento político, puede ser a lo mejor un movimiento entre comillas social o puede ser un movimiento individual, por llamarlo de alguna manera, pero cuando el problema de esto es que cuando utilizan la palabra movimiento se tiende a ligar a cuestiones políticas. Y en ese sentido te puedo decir tengo un chingo de anécdotas de que ha habido un montón de gente que se une a la comunidad Micto y empieza a hacer contenido pensando en que pueden arrastrar a cierto grupo de creadores o a la comunidad que existe en Internet a adherirse a ciertas corrientes políticas, lo cual siempre resulta muy mal. Pero bueno, ciertamente Micto tiene un origen, de hecho el origen de Micto es desligarse del activismo político. O sea, porque los MRA sí eran activistas políticos como tales. Entonces hay varios personajes que se dan cita en un foro que creo que se llamaba No Ma'am, así de No Madam o No Señora, como lo quieran decir. En el documento está mejor explicado. Para todos aquellos que les interese, se llama Principios Fundamentales de la Filosofía MGTOW 3.0. A mí no me gusta la palabra manifiesto, pero yo sé que es como que más fácil porque no es un manifiesto en sí, es
Es un compilatorio de principios fundamentales de la filosofía MGTOW 3.0. Básicamente en el título dice lo que es. Ok, bueno. ¿Qué sucede? Ellos se dan cuenta de que no están consiguiendo absolutamente nada en el tema político. Y dicen, pues tenemos que hacer otra cosa, que esto no está funcionando. ¿Qué cosa está en nuestras manos? Y ahí es donde viene, como que arman ahí su, pues digamos, entre comillas, su manifiesto, su documento. Y sigue siendo muy político, sigue siendo extremadamente político. Entre los puntos que me acuerdo así de memoria está lo de inculcar masculinidad en los varones, inculcar feminidad en las mujeres, tener un gobierno limitado y no recuerdo qué otra cosa. Pero eso viene en el sentido de que ellos, estando en el MRA, ven, sienten y sufren la intervención estatal dentro de su vida de familia. Entonces eso está muy enfocado a eso, ¿no? A que el propio Estado está interviniendo en la patria potestad en que yo pueda ejercer mi vida como padre. Dentro de estos personajes está los que más se mencionan son Ragnar, está Solaris, se me va el nombre del otro que también está involucrado. Es que ahí digamos que como son días, digamos, difíciles de datar en el tiempo y también no se hicieron pensando en eso, en crear, digamos, una comunidad de internet o una filosofía de vida, un estilo de vida. Ahí, digamos, es muy nebuloso los hechos al respecto. Y bueno, estas personas se reunieron en un café, hablaron de todo este tipo de temas, crearon, digamos, su documento e inclusive hasta hicieron un boceto del símbolo, ¿no? Que básicamente es la señal de salida, ¿no? De las carreteras, que es por lo que se conoce el logo MGTOW. En fin, bueno, entonces... Tomar el otro camino, claro. De ir por el otro camino. Y otra vez, aquí hay una cuestión que también es juego de palabras. Odio los juegos de palabras. Odio la gente que trata de sacar de contexto las cosas. Y lo que les quiero decir es que ese símbolo lo que trata de decir es que es un camino alterno a lo que viene siendo la idea tradicional de formar, tener una relación de pareja comprometida, hijos, familia, etcétera, digamos, casa, coche, 2 coches, mascota, seguro médico, bla, 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 bla. Todo. Ustedes ya se saben toda la historia, a cómo la sociedad ¿cómo se llama? Te lo exige o espera de ti. O sea, ¿por qué? Porque esa sociedad no te está poniendo, digamos, en un contexto en el cual tú puedas ejercer ciertos derechos, ¿no? Sino que cuando quiere, te utiliza y te mantiene, digamos, ahí al margen, ¿no? Que es el contexto de estos activistas por los derechos de los hombres. Ok. Bueno, ¿qué sucede? Digamos que esa idea no va muy lejos, pero se quedan elementos claves. ¿Cuáles son estos elementos claves? Pues se queda el logo, se queda la idea principal de ir por tu propio camino, de encontrar maneras alternativas de vivir y de enfocarte en lo que sí está dentro de tus manos, ¿no? O sea, que es básicamente tú mismo. Y ahí es donde se comienza a hablar en foros de internet y ya después con el auge de YouTube se comienzan a formar comunidades pues sí, en la plataforma de YouTube. Ya te digo que aparecen Barbarossa y aparecen Stardust. Y lo que comienza a suceder es de que ahí empiezan a barajar estas ideas, pero de una manera diferente. Tanto así que hay un video que también se cita dentro de los principios fundamentales, que se habla de que Barbarossa en un video dice que al diablo con el manifiesto MGTOW, o con el antiguo manifiesto, no dice 1.0, o no recuerdo, la verdad. Pero bueno, al diablo con el primer manifiesto. Y ahí ahí digamos que se marca como que lo que viene siendo el 2.0. Que no hay ningún documento que recabe lo que es el documento 2.0. O sea, no hay principios, no hay nada. O sea, básicamente es esa época de que todos dijeron, ok, pues no vamos a ir por la vía política no es viable, nosotros no estamos inculcando feminidad en las mujeres, no estamos inculcando, como quien dice, masculinidad en los hombres, sino que estamos buscando maneras alternativas. Lo estamos haciendo, digamos, de inculcar masculinidad en los hombres, pero no es nuestro objetivo directo, sino que estamos buscando la manera de vivir nuestra vida lejos del camino tradicional que es formar familia y pareja. Se desechan las ideas de la política. Para que se entienda, se desecha todo lo que tiene que ver con la participación política y con el activismo político.
Y se Ajá. queda con lo fundamental. Ahí, vale, ahí empieza el tema de que es una filosofía de vida. O sea, imagino que es... yo no salgo con mujeres como individuo, no quiero salir con ellas, pero de política, nada. O sea, de política imagino que cualquier Mictan puede pensar lo que quiera, pero no tiene que ver con el colectivo en sí, o no habla del colectivo.